Este hombre. Este hombre la dejó mal. ¿Qué será del hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de gran soledad espiritual. Porque cualquier cosa que le pase a los animales, también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo que hiere a la tierra, herirá también a los hijos de la tierra. Jefe Ciaro, de la tribu Suguasamis. Bienvenidos a la serie de charlas Ideas de nuestro tiempo. El día de hoy tendremos la segunda charla, titulada De las células a las civilizaciones. Démosle entonces la bienvenida al profesor Julio Eduardo Cañón. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días. De nuevo, bienvenidos a los profes que vienen ya por segunda vez, a las personas nuevas que están viniendo a la serie y a los que nos están viendo por streaming, a esta segunda charla sobre estos temas de ideas de nuestro tiempo. En la charla anterior estábamos hablando de los orígenes y destinos del universo o de los múltiples universos que la cosmología contemporánea parece estar indicando o predice que existen. Hoy vamos a irnos hacia otro de los grandes misterios de estas grandes búsquedas científicas, que es el origen de la vida o el sentido que tenemos nosotros de los conceptos de la vida. Este es el tema entonces de la charla de hoy, de las células a las civilizaciones. Vamos a hacer un recorrido por libros y autores, como lo hicimos en la sesión anterior, y vamos a dividir en 4 grandes tópicos esta charla. El primer tópico es sobre el origen o el secreto del origen de la vida en la Tierra. Es la primera de la que vamos a hablar hoy. Está basada en un muy bonito artículo escrito para la BBC en una de las secciones que se llama Tierra. Es un artículo dividido en 6 capítulos, muy hermoso, muy bien explicado en términos de cómo entendemos hoy o cómo ha ocurrido ese estudio científico sobre el origen de la vida en la Tierra. En la segunda parte vamos a hablar de este libro en particular, de las células a las civilizaciones, que es precisamente el que le da el título a esta charla. Es un libro escrito por un botánico que se llama Enrico Cohen, él es inglés, y en este libro él plantea una síntesis de conceptos, de principios, que él llama principios, sobre las transformaciones de la vida que de alguna manera nos conectan entre lo que es el origen mismo de la evolución y el sentido de las civilizaciones. En la tercera parte vamos a hablar un poco de esa relación que tenemos hoy entre lo que es naturaleza y lo que es civilización, precisamente. Algunos elementos básicos de ese concepto entre naturaleza y civilización que nos marca hoy en día. Y finalmente, en la cuarta, vamos a hablar un poco sobre lo que sería el destino de la vida, lo que se está planteando o lo que los autores están planteando hoy en día acerca de lo que es el destino cercano, relativamente cercano, y también a largo plazo de la vida en el planeta. Entonces vamos a comenzar con el origen de la vida. Obviamente nosotros tenemos seguramente la formación del colegio, de la secundaria, y si algunos de ustedes pues ya la formación universitaria también, este concepto un poco claro, pero la idea es como reforzar sobre lo que es la ciencia que hay detrás de todo esto, y es el milagro o el misterio profundo de la vida en este planeta. Hasta donde tenemos conocimiento, es el único lugar en el universo conocido donde se alberga la vida, donde se ha desarrollado y donde podemos tener certeza de que existe. Y eso pues atrae mucho la atención, sobre todo si tenemos en cuenta las dimensiones extraordinarias de las que hablábamos en la sesión pasada. Y decir, bueno, este parece ser el único sitio que ha reunido todas las condiciones necesarias para que se produzca la vida. Sabemos que el origen de esas condiciones en el planeta primigenio hace ya más de 4.500 millones de años, y la vida comienza muy cercana a ese periodo, hasta donde se tiene noticia por la evidencia fósil, de más o menos 3.800 millones de años, muy cerca del origen de la Tierra, ya existen las primeras manifestaciones de ese fenómeno, de la vida. Sabemos que el planeta era muy distinto, la atmósfera era muy distinta, la distancia al Sol era muy distinta, y sabemos también que el planeta estaba sometido a una serie de impactos por meteoritos, por cometas,
por asteroides, etcétera, que de alguna manera hacen que sea muy distinto a lo que es hoy la Tierra. Y parte de esas condiciones, toda esta mezcla de condiciones, de alguna manera contribuyeron a que se generara esa vida. Sabemos también, recientemente también los estudios cosmológicos indican que ese campo magnético que tiene la Tierra cumple una función primordial en el sostenimiento de la atmósfera como la conocemos. Es decir, cuando uno va viendo todos los detalles que están detrás de ese fenómeno, se da cuenta lo especial que es la Tierra. No solamente por encontrarse a una cierta distancia del Sol, donde el agua puede estar en condiciones líquidas, gaseosas, sólidas, sino también porque este manto, por ejemplo, esta protección del campo magnético de la Tierra hace que los vientos solares no sean capaces de arrastrar las partículas que conforman la atmósfera, cosa que sí sucede, por ejemplo, en Marte, donde la atmósfera es prácticamente muy liviana, muy ligera, y se debe en parte a que ese campo magnético no existe en Marte. Existió en el pasado, pero de alguna manera dejó de existir en un punto de su historia, y eso causó que el viento solar fuera capaz de arrastrar la atmósfera de Marte. Entonces miren ustedes lo particular del hecho de que la Tierra todavía hoy en día, después de 3.800 millones de años, tenga un campo magnético tan poderoso que sea capaz de sostener esa atmósfera en el sitio donde está o como está bajo estas condiciones. Entonces, todos esos elementos hacen muy atractiva esa idea de por qué este sitio en particular reúne todas esas posibilidades. La Tierra además es una amalgama de minerales que pocas veces se encuentran y en otros planetas se ha tratado de buscar y son menos ricos en minerales que la Tierra en su condición natural. Y la llegada sistemática, digamos, de cometas y de asteroides también en esos impactos iniciales ha traído también la idea de una posible panspermia, es decir, la teoría según la cual la vida puede estar realmente desperdigada por todo el universo y que encontró aquí las condiciones dadas para comenzar. Esta teoría no es una cuestión extrema y aparte del pensamiento actual de la ciencia, es una teoría que tiene algunos puntos interesantes. El polvo estelar parece que está compuesto por sustancias muy cercanas a las que tiene una bacteria, ya en su constitución. Parece que el espectro de ese polvo estelar, cuando se mira a través de los telescopios, muestra esas bandas de luz donde se absorbe la luz, son muy parecidas a las de las bacterias. Entonces la teoría de la panspermia dice, es posible que la vida esté distribuida realmente en todo el universo y que aquí se dieron las condiciones simplemente para que la temperatura o las condiciones propias del planeta hicieran posible que se desarrollara. Esta es una imagen de uno de los cometas que recientemente se ha visitado con una sonda japonesa, que detectó partículas de aminoácidos muy complejas en esta superficie de este cometa. Recordemos que los cometas son principalmente hielo y básicamente lodo, de alguna manera en estado sólido. Luego es muy factible que haya podido ser así. Lo mismo se sabe en términos de estos impactos pudieron haber traído la mayor parte del agua que hoy en día tenemos en el planeta. Entonces, una teoría también indica que los cometas pudieron ser los aportantes fundamentales del agua de los océanos que tenemos hoy en día. Entonces, por ese lado hay una idea de que posiblemente la vida sea algo muy ubicuo en el universo, pero que por alguna razón aquí se dieron esas condiciones. Ahora, con respecto a ese artículo que les mencionaba, vamos a hablar de las teorías o de la ciencia que está detrás de la idea de que la vida se originó en el planeta en realidad. Sabemos que el elemento, digamos, fundamental de la vida es la célula, y sabemos que la célula es muy compleja. Así que la ciencia lo que ha tratado de hacer con su idea reduccionista de alguna manera es buscar lo más simple. ¿Cómo podemos construir algo tan complejo como la célula a partir de elementos simples? Y aquí presento simplemente las tres grandes tendencias o trayectorias de investigación que se han seguido para determinar ese origen de la vida. ¿Cómo se pudo generar una célula compleja a partir de elementos más simples? Estas tres teorías son, la que está en el centro es la teoría genética, que dice básicamente que la característica primordial de la vida es la reproducción, reproducirse. Entonces la gente que adopta, los científicos que adoptan esta idea, tratan de buscar por todos los medios que la vida, el desarrollo de una célula, que sería básicamente la definición para ellos del origen de esa vida, se pueda generar a partir de simples cadenas de aminoácidos, básicamente relacionados con el ARN.
el ácido ribonucleico, que es relativamente más simple que el desoxirribonucleico, que supuestamente, pues no supuestamente, es el que está en todas las células en nuestro interior y que es muy complejo. Entonces la idea era, bueno, ¿qué es lo más simple que puede reproducirse posiblemente? El ARN. Y esa teoría ha sido muy poderosa, es una de las más fuertes, ha logrado grandes éxitos en cuanto a generación de metabolismos, incluso con partículas de ARN, ha logrado incluso compartimentos en algunas regiones con ARN, pero ha tenido un grande problema, y es que el ARN no se reproduce. Entonces, finalmente, todo el esfuerzo que se ha tratado de hacer por esta línea de pensamiento, por esta vertiente, tratando de encontrar ese origen de la vida, se ha bloqueado con esto, y es que el ARN no es capaz de reproducirse solo, no bajo esas condiciones. De ahí surge entonces una segunda vertiente de las ideas posibles de la vida, y es la del metabolismo, que dice que lo más importante seguramente al comienzo no fue la capacidad de reproducirse de la vida, sino la capacidad de convertir energía en proteínas o en sustancias que pudieran de alguna manera sostener un proceso dinámico dentro de esa configuración. Y en esa teoría está entonces el metabolismo, que tiene un punto interesante y es el de la existencia de algo que ocurre a nivel atómico, que es muy interesante y parece que está en la esencia de todas las células, y es la ocurrencia de un gradiente de protones. Algo muy interesante. La vida, digamos, de alguna manera captura la energía en las células a través de un gradiente de protones que se produce en un movimiento a través de enzimas en las paredes celulares, que lo que hace es básicamente generar una diferencia de protones entre el exterior y el interior de la célula, y de alguna manera eso activa un mecanismo con otras enzimas que eventualmente produce la energía que necesita el sistema para producir reacciones. Esta es la otra teoría y está muy, muy afianzada, tiene muchos seguidores también. El problema es dónde pudo haber empezado algo que no tenía una forma celular para poder explicar esa teoría. Y lo han encontrado de alguna manera en las ventilaciones hidrotérmicas que se encuentran en el fondo del mar. Hemos visto esas fumarolas, esas corrientes de agua y minerales que salen del fondo del océano, y parece que allá se produce naturalmente este fenómeno de gradiente de protones. Entonces, la teoría dice, pudo ser que en esas ventilaciones hidrotérmicas se produjo este fenómeno de gradiente de protones de una manera continuada, y que eventualmente en unas rocas que son muy porosas, en esa formación de las hidrotermales, se pudo albergar algo parecido a una célula. O sea que efectivamente la célula se pudo generar dentro de las porosidades de la roca que generaba esas ventilaciones hidrotérmicas. La vida se sostiene en esas ventilaciones. Pues definitivamente hoy en día sabemos que hay vida que puede sostenerse con células que se consideran extremófilas, y ahí se sostiene esa vida. Entonces, esa es la otra teoría. Pero también tiene el problema de la reproducción y que finalmente no se ha podido hacer ninguna célula que salga de esas condiciones. Así que ese es como su punto débil. Y la tercera gran tendencia que hay es acerca de la compartimentalización, que dice, mire, si no tenemos el recipiente no se puede hacer la célula. O sea, lo necesitamos primero que todo. Un recipiente en donde pueda albergarse una cadena de ARN o una serie de sustancias que eventualmente produzcan esas reacciones y todo ese metabolismo. Esta tendencia, pues entonces lo que ha creado, o ha tratado de crear, es una célula, un compartimento celular, utilizando lípidos, y a partir de esa célula sintética tratar de hacer cosas dentro de la célula, tratar de que funcione. Y esa era la otra tendencia. Esto hasta el año 2000 más o menos ha sido el proceso, pero ya en un punto determinado se dieron cuenta que ninguna de las tres por sí sola es capaz de explicar el fenómeno. O sea, no podemos decir que fue ni el metabolismo, ni solo la genética, ni solo el compartimento. Y lo que ha estado sucediendo en estas 2 décadas ha sido un intento por unificar esos 3 principios, tratando de ligar la célula en su compartimento con la producción de ARN y eventualmente con la generación de algún metabolismo que sostenga esa vida en la célula. Ahí, digamos que se encuentra en este momento el punto de avance de la investigación en términos de lo que se puede lograr, y parece que están muy cerca de poder lograr esa combinación que establezca una primera célula sintética capaz de reproducirse por sí misma y que tiene todos los elementos ahí. Yo creo que lo interesante ahí como pregunta que nos queda es, bueno, sigue siendo un tema abierto. Hablaba con un estudiante de biología y me decía, eso se ve en el primer semestre de biología, esas teorías y toda la explicación. No sé hasta qué punto se ve como
como una historia que cuenta lo que está pasando y lo que se está haciendo en laboratorios a nivel mundial hoy en día, pero lo interesante es ver que se está llegando a un consenso, y lo interesante es que la célula en sí, o sea, el concepto de la vida, parece no ser emergente a partir de elementos simples, sino que tiene que formarse de una manera integrada. O sea, la conclusión a la que parecen llegar ahora los científicos es, si se formó la célula, bajo esas condiciones que estamos pensando, tuvo que haber sido en un ambiente en donde todos estos elementos ocurrieron al mismo tiempo, o pudieron sostenerse al mismo tiempo, y muy rápido en la historia del planeta. Entonces, este es el punto como de partida de qué es, en qué está en este momento esa condición. Algo que han encontrado también, y es que cuando el experimento se hace muy limpio, en el sentido de que no se mezclan muchas sustancias o no se incluyen suficientes químicos, elementos químicos, las reacciones no funcionan. Entonces también están llegando como a la idea, a la conclusión de que se necesita que esté bastante mezcladito esto para que la célula en sí misma pueda generarse. Pero ya hay consenso y han logrado ciertos avances en células que se replican a sí mismas. Entonces ya están muy cerca aparentemente de lograr ese gran hito en descubrir, bueno, cómo se puede generar una célula a partir de elementos constitutivos de una manera integrada en ese punto. Hasta ahí voy a dejar esta primera parte, que es simplemente, bueno, es la pregunta que nos hacemos normalmente, es, bueno, ¿qué es la vida? ¿Dónde surge la vida? ¿Cómo es esa vida que estamos experimentando desde hace 3.800 millones de años? Esta es la otra cosa interesante, y es, pues estas formas de vida prácticamente se han sostenido de la misma manera, con la misma estructura, durante 3.800 millones de años. Entonces, de alguna manera, esto es un indicativo del poder y la resiliencia de la vida en una variedad de condiciones como las que ha experimentado la Tierra. Vamos ahora a hablar entonces de este libro que se llama De las células a las civilizaciones. Aquí hay una copia en la biblioteca para los que estén interesados, que lo escribe un botánico llamado Enrico Cohen. Este es un libro muy hermoso, muy bonito, muy bien escrito, muy sencillo de entender para legos como nosotros, y es, bueno, una persona con muchos años de experiencia en el campo de la botánica, y él pensando y pensando, trata de hacer una síntesis, trata de entender cómo son las transformaciones de la vida en este planeta, porque han pasado de diferentes, o tienen diferentes escalas. Y él, lo que después de muchos años de lucubrar esta idea, escribe este libro. Y en este libro plantea entonces que hay una conexión profunda entre 4 niveles o transformaciones de lo viviente. El nivel elemental o el básico, en el que están todas inmersas, es el de la evolución. El segundo nivel es el del desarrollo embrionario o el desarrollo embrional, que de alguna manera está ligado al proceso evolutivo. El tercero tiene que ver con el aprendizaje, es decir, de alguna manera cómo al evolucionar todo el concepto, digamos, de la vida, llegamos a estructuras que son capaces de aprender de las condiciones del ambiente a través de sistemas neuronales o neurales. Y finalmente un cuarto nivel de transformación de lo viviente, que es el de la cultura. Es decir, algo que ya no depende solo de la química o de la biología como tal, sino también de la forma como los individuos interactúan para producir civilizaciones o conceptos. Eso es básicamente la idea central que tiene él, es decir, cómo ligamos esos 4 factores de transformación de lo viviente. Y esto es lo que llama él la receta creativa para la vida. Ahora, hay elementos que son comunes y que los biólogos y las personas que estudian ecología o evolución saben de primera mano de estos elementos. Él realmente toma como las ideas de lo básico de esos elementos, que son la variabilidad de la población, de alguna manera la competencia y el refuerzo, y la riqueza combinatoria, que son como los 3 elementos con los que normalmente trabaja el concepto de la evolución y de la vida. Pero él le agrega otros, y llega a la conclusión de que estos 7 elementos que están en esta figura pueden explicar de alguna manera, o están presentes en estas 4 transformaciones de la vida o de lo viviente. El primero es el de la variabilidad de la población o variabilidad poblacional, que pues para la vida se entiende, vamos a verlo ya inmediatamente a qué se refiere, es decir, tener una posibilidad de individuos o de sucesos o de elementos que cambian e interactúan entre ellos. El segundo concepto es la persistencia, que dice que los cambios deben sostenerse durante algún tiempo para que sean efectivos, para que produzcan algún resultado en generaciones posteriores. El otro concepto es el de refuerzo y competencia, que es un bucle de retroalimentación.
y dice que los individuos o esa variabilidad, esa población de la que está compuesta esa idea, interactúan, pueden reforzarse esos comportamientos que son aptos para ciertos efectos, o puede también haber competencia por el espacio y los recursos. Y bajo esa condición siempre hay un bucle que controla o regula el comportamiento del sistema. Acompañando ese bucle hay un concepto de cooperación, que dice que aquellos elementos que están cerca unos de otros cooperan para lograr ciertos resultados en ese refuerzo. Uno que se llama la recurrencia, que tiene que ver con la historia, y dice, basado en los eventos del pasado, de las cosas que más o menos establecen las relaciones entre las cosas, se construyen nuevos elementos de evolución sobre lo anterior. Y el último, que tiene que ver con la riqueza combinatoria, es decir, cuál es la posibilidad o el espacio de posibilidades que tienen esos elementos para poder ser creativos, poder producir cosas nuevas y poder sobrevivir en ese ambiente. Esos son los 7 elementos que plantea Enrico Cohen. Ahora voy a hacer una síntesis de lo que el libro trabaja con 4 esquemas que muestran estas relaciones de los 7 elementos. Entonces, la primera que vamos a ver tiene que ver con la evolución. Entonces, aquí están los 7 elementos descritos ya con elementos propios de lo que sería la evolución. Aquí hablamos entonces de la variabilidad de la población en términos de los genomas. Esa es como la población estadística que vamos a tener nosotros de referencia. El genoma se convierte en este punto en nuestro universo de posibilidades, de alguna manera, o donde va a ocurrir esa variación de los procesos que nos interesan en términos de la vida y de la evolución. La persistencia está relacionada con la herencia, entonces la persistencia hereditaria, que tiene que ver con el hecho de que las moléculas cuando cambian o los genes cuando se relacionan entre sí no son muy inestables, más bien llegan a tener una cierta estabilidad en su proceso y generan copias. Ese es el otro elemento de la persistencia hereditaria que es importante aquí. Entonces, bajo esta unión de la variabilidad y la persistencia hereditaria, se produce el bucle del que hablábamos en términos del refuerzo, que tiene que ver con la reproducción de ese genoma y de esas moléculas que eventualmente están ligadas a los genes, y la competencia, que tiene que ver con las presiones ambientales del entorno en el cual se desarrollan esos genes, y tiene que ver con la deriva genética, que tiene que ver algo como con las variaciones al azar que pueden ocurrir dentro de los genes. Esos son como los factores limitantes que limitan, digamos, el hecho de que el refuerzo no produzca muchas cantidades de pocas poblaciones o de poblaciones muy estables sin mucha variación. Entonces, de alguna manera, esta relación entre el refuerzo y la competencia produce lo que se llama el éxito reproductor de la especie y, de alguna manera, lo que conocemos como la adaptación. Entonces, básicamente, esa es la idea que hay detrás del concepto evolutivo. En el refuerzo aparece la cooperación, que les mencionaba también como uno de los elementos, básicamente referido a la proximidad de las bases, de los genes, de las proteínas y de las células que conforman el organismo del individuo. De alguna manera, esa relación de cooperación refuerza el efecto de preservar ciertas características poblacionales o de los individuos dentro de los genes. Y la recurrencia, como les decía, en términos del pasado o la historia, que ha ido generando esa evolución. Es decir, no se construye desde cero siempre que hay una nueva célula, sino que esa célula tiene ligado todo lo que ha sucedido en el pasado, de alguna manera en la evolución de esos elementos dentro de su especie. Entonces aquí está en este concepto de la recurrencia. Finalmente, él menciona el concepto de la riqueza combinatoria y dice, hay algo que se llama entonces el espacio de los genomas, que es hiperespacio en realidad. Cuando se tienen en cuenta todas las posibles combinaciones de las bases que pueden estar en el ADN, en las proteínas, etc., es un espacio inmenso. Y de hecho dice que realmente la vida ha explorado relativamente poco de ese espacio. Es decir, todavía hay espacio genético que podría explorarse con nuevas especies, con nuevos resultados, y de alguna manera esta riqueza y este espacio combinatorio es importante para indicar que la vida todavía tiene posibilidades de avanzar y de lograr presencia en nichos cada vez que cambian las condiciones ambientales. Entonces, de alguna manera, esa es la idea. Él está aquí relacionando esos 7 principios en el más básico de los niveles, que sería el de la evolución. Pero después sigue y dice, bueno, vamos a ver entonces ahora cómo estarían ligados esos mismos 7 principios en lo que sería el desarrollo embrionario. Se dice, aquí en el desarrollo embrionario, la variación de la población
está relacionada con las interacciones estadísticas o estadísticamente significativas entre moléculas y células dentro de un embrión. Entonces dice, ese va a ser ahora nuestro espacio. Ya pasamos, digamos, de las relaciones de individuos y de relaciones entre especies para hablar específicamente cuando se desarrolla un embrión, qué pasa con las células que favorecen ese desarrollo. Entonces él habla, dice, aquí la variación de la población está en las interacciones estadísticas entre moléculas y células de los embriones. La persistencia tiene que ver con la estabilidad química que ocurre dentro de las células cuando están en ese proceso, digamos, de división celular y de generación de diferentes espacios de desarrollo del embrión, de los gradientes y los límites de las distintas mezclas moleculares. Tiene que ver con los reguladores, los activadores y los desactivadores de la acción de los genes relacionados con esta persistencia que se mantienen en el tiempo. En términos de lo que produce, ¿qué es lo que se está buscando con el desarrollo embrionario? Básicamente es la formación de patrones. Lo que cada célula va a empezar a desarrollar a medida que avanza en la división celular y se alejan unas de otras, es generar diferentes estructuras, diferentes patrones asociados a cada conjunto de células que activan y desactivan ciertos genes. Aquí está el refuerzo, entonces, se debe al estímulo dado por los activadores o los desactivadores de esos genes dentro de la célula, a la actividad propia de las células y a la agregación que finalmente logran en cada uno. Y la competencia, en este caso, está relacionada con la inhibición o sustancias que inhiben este estímulo. Es decir, hay una competencia entre el estímulo y la inhibición de ese estímulo que eventualmente produce el patrón que se está generando en las células. ¿Cómo llega él al término de la cooperación? Dice, la cooperación en este caso implica un acompañamiento o un desarrollo de células cercanas que tienen características parecidas y otras células que a medida que se van alejando unas de otras van teniendo configuraciones o patrones diferentes. Entonces, de alguna manera, la cooperación entre lo que está cercano ayuda a reforzar este bucle que está acá. Y la recurrencia tiene que ver entonces con cómo a la medida que ese embrión se va desarrollando, lo que se construye son nuevos patrones sobre lo que ya existe. Es decir, está diciendo que el embrión, cuando está solamente una o dos células, todo está muy cercano y todo se parece. A medida que se siguen dividiendo las células, las que están más lejos unas de otras empiezan a generar patrones distintos. Y los patrones que se generan incluso después del desarrollo, cuando crece ese embrión, terminan siendo construidos sobre lo que existía previamente. Entonces aquí la recurrencia se refiere a esa memoria que va quedando en el embrión a medida que se va separando en términos de las células, el progreso, digamos, en el espacio de esos patrones que van desarrollando. Las tres palabras claves aquí dentro del desarrollo embrionario que ligan o lo hacen un poco distinto al de la evolución, tiene que ver con formación de patrones, como les menciono. Entonces lo que es el embrión realmente es el desarrollo de patrones a medida que va desarrollándose el organismo. Es el cambio de las escalas. Comenzamos con muy pocas células, a medida que el embrión se va desarrollando, los nuevos desarrollos ocurren a escalas distintas y es lo que genera que tengamos cuerpos como los que tenemos al final de cuentas. Es decir, después de un tiempo esos cuerpos van adquiriendo ya formas que son difíciles de transformar posteriormente. Y finalmente la deformación, es decir, que esas velocidades de acción y de estímulo de los embriones son distintas en diferentes puntos de la célula. Entonces el cuerpo se deforma, quiere decir finalmente adquiere las formas que eventualmente van a producir el organismo desarrollado. Este es el segundo nivel que él menciona con base en estos 7 principios. El tercer nivel tiene que ver con el aprendizaje. Entonces dice, bueno, después de que se desarrollan los individuos, aparece en ciertos organismos, ha aparecido la capacidad neuronal o neural para desarrollar predicciones, básicamente, que es lo nuevo aquí. Entonces dice, aquí la variación de la población no se refiere a elementos constitutivos, sino a sucesos y experiencias. Es decir, es el universo de posibilidades que tenemos nosotros. Aquí ya estamos entrando, aunque él lo refiere obviamente al aprendizaje en sus elementos más básicos, es decir, la célula misma tiene elementos de aprendizaje y algunos organismos muy diferentes de nosotros ya tienen estas características para mostrar que no es una cuestión solamente del aprendizaje humano, sino es el aprendizaje que está relacionado con las expectativas y las discrepancias con respecto a lo que vemos, de cualquier organismo que está en medio de en un ambiente que cambia constantemente. Entonces aquí tenemos, esa es la población, sucesos y experiencias. La persistencia en este caso es lo que generan las células neurales
cuando están sometidas a esos nuevos estímulos provenientes de los sucesos y las experiencias, que es la formación de sinapsis a corto y largo plazo. La sinapsis es básicamente como una conexión entre neuronas que permite sostener una memoria de los eventos, básicamente. Es un proceso químico, bioquímico, que ocurre a nivel de la neurona, pero que básicamente lo que hace es mantener memorias de lo que está pasando. El bucle, que en este caso se presenta para el caso del aprendizaje, implica el refuerzo de la sinapsis, clave del aprendizaje en esta escala. Y es cuando las neuronas interactúan, porque están sometidas a un estímulo y el estímulo se repite continuamente, las neuronas pueden reforzar la sinapsis. O sea, se hace fuerte el concepto y entonces la expectativa que se genera entre las dos o el movimiento de sustancias entre ellas se hace muy fuerte. Ese es el refuerzo. Por el lado de la competencia están los inhibidores y las limitaciones neurales, que dicen también el mismo éxito que tiene este refuerzo eventualmente hace que llegue un punto en el que ya no puede seguir generando mayor información. Que es lo interesante, ¿por qué? Aquí lo que este bucle está tratando de hacer es tener una capacidad predictiva. Si no hay discrepancias, si ya cambia, digamos, si el estímulo es siempre el mismo, eventualmente ya no hay más información, deja de haber aprendizaje. Entonces lo que está diciendo este bucle es, de alguna manera se inhiben, esos mismos refuerzos de la sinapsis terminan inhibiéndola y hacen que ya no haya un estímulo porque simplemente la expectativa ha llegado y ya hay una relación entre esos elementos. Aquí está entonces estos dos bucles relacionados. La cooperación en este caso tiene que ver con la idea de la interacción de células cercanas, neuronas cercanas unas a otras en sus núcleos y con moléculas reguladoras de esa función de la sinapsis. La recurrencia, de nuevo, la recurrencia tiene que ver con los sucesos y las experiencias de la población. Y lo que dice aquí básicamente es el aprendizaje ocurre por sucesos relacionales y busca la solución de las discrepancias, que es interesante incluso a nosotros como profesores, creo que es muy útil este concepto, en el sentido de lo que uno debe fomentar en los estudiantes es la discrepancia. Es decir, si lo que uno dice es algo que uno dice, eso ya lo sé, no genera aprendizaje, porque no hay una discrepancia, no hay una razón para empezar a mover. Si uno dice algo que no es totalmente sabido, que genera una reacción distinta, está generando una discrepancia y de alguna manera una capacidad de aprendizaje, un deseo de romper esa discrepancia o vencer esa discrepancia para pasar a otro nivel. Eso es lo que significa la recurrencia. Aquí las tres palabras claves son recompensas, expectativas y discrepancias. Si ustedes recuerdan de la charla anterior, hablábamos del tema de Bayes y decíamos cómo realmente nosotros somos un sistema de creencias y que ese sistema de creencias lo que hacemos es actualizarlo todo el tiempo con base en lo que aprendemos. El teorema de Bayes está relacionado con este método de aprendizaje, que dice básicamente usted tiene unas expectativas ante el mundo que le da ciertas recompensas cuando usted las tiene y eventualmente cuando hay una discrepancia con respecto a la expectativa es que usted tiende a aprender algo, tiende a decir, bueno, aquí está ocurriendo algo nuevo que tengo que balancear. Entonces, los ejemplos con los que él menciona esto tienen que ver con los experimentos que se hacen con simios y con otros animales para condicionar respuestas, como los experimentos de Pavlov, etc. Dice, de alguna manera, eso no son solamente condicionales reflejos, sino que dice que muchas de esas situaciones son en realidad expectativas. Y se generan expectativas simplemente por el hecho de que repites continuamente un estímulo acompañado de un sonido o de una acción paralela que hace que cuando ese estímulo no está presente, pero está ocurriendo la acción de refuerzo, uno tenga la sensación de que va a ocurrir lo que espera. Eso es básicamente lo que tiene que ver con este aprendizaje. Es el espacio neural. Entonces, así como en el espacio de la evolución era el de la variación de los genomas, en el desarrollo embrionario tenía que ver con el espacio del embrión, el desarrollo del embrión. Aquí la riqueza combinatoria estaría asociada al espacio neural, o sea, todas las posibles combinaciones de las neuronas y de las relaciones que pueden establecerse para establecer estos vínculos respecto a las sinapsis y a la relación con las diferentes expectativas. Y de alguna manera relaciona esto con el hecho de que nuestro cerebro sea tan potente para predecir cosas o para tener tantas posibilidades, muy flexible para moverse dentro de este ambiente en el que estamos.
Y eso también lo liga finalmente, porque la idea es, bueno, ¿cómo liga esto con la evolución? Que digamos los principios están ahí, pero esto debe tener una relación con la evolución. Y la relación está precisamente en esa flexibilidad que le da a los organismos pluricelulares de moverse en ambientes mucho más complejos. Entonces no estamos asociados solamente a un tipo de ambiente, sino que podemos realmente movernos y estar en diferentes situaciones muy variadas, dado que tenemos esta capacidad de aprendizaje. Este sería como el tercer nivel en el que él asocia esos principios. Y finalmente habla de la cultura. Entonces dice, bueno, ahora cómo llegamos de ahí al siguiente nivel, y es cuando ya no son organismos, sino conceptos. Estamos hablando de lenguaje, la transmisión de conceptos y de lenguaje, cambio cultural, cómo interactúan aquí los elementos. Entonces vuelve a él a establecer aquí la variabilidad poblacional. En este caso, él toma como ejemplo la ciudad de Florencia en el Renacimiento, pero yo aquí voy a agregar otro ejemplo que tiene que ver con el Silicon Valley, porque básicamente ahí vamos a ver que sí tienen relación esos 7 elementos en muchos aspectos de la vida cultural que nos rodea, pero el ejemplo que él utiliza en el libro es Florencia y Venecia, y dice la variabilidad poblacional. En el momento en el Renacimiento en el que está mirando esto, son ciudades muy activas, con personas que vienen de distintos orígenes, de distintas culturas, es decir, era una especie de amalgama de todas las culturas donde estaban ellos en esas ciudades, personas heterogéneas y creativas, con un intercambio cultural muy fuerte. Esa sería en este caso la variabilidad poblacional. Y la persistencia cultural, dice, bueno, ¿cuál sería el elemento persistente aquí? Es el contacto personal, la tradición, los utensilios y obviamente el copiado. Así como hablaban de la evolución, hablábamos del copiado de los genes, en este caso el copiado es el copiado de la información a través de libros, de pinturas, de esculturas que se compartían o se comparten, incluso pues hoy en día también todo lo que nosotros de alguna manera conectamos con el desarrollo cultural y civilizatorio. Esto porque, digamos, de alguna manera la variabilidad poblacional y la persistencia cultural generan tanto el lenguaje como el cambio cultural cuando hay una sociedad dinámica como esta. ¿Cuál sería aquí el bucle que él relaciona? El refuerzo cultural. Y él trae a cuento el refuerzo y la competencia. Trae a cuento estas pinturas que son una de ellas es de una escuela de pintores, Posiepolo, que es la de este lado, y esta es la de Verrocchio, donde estudió Da Vinci. De hecho, parece que Da Vinci participó aquí dibujando un componente de ese cuadro. Entonces lo que dice es, miren, por ejemplo, que aquí hay 2 escuelas que compiten. Compiten ¿por qué? Básicamente por el favor de los mecenas, la gente que podía comprar cuadros. Entonces hay una limitación de recursos, de intereses y de economías. La competencia fuerte está en el espacio de los recursos económicos, digamos aquí. Aquí en lo cultural habla de ideas, logros, valores, las escuelas de pensamiento, las escuelas de pintura, que hacen que la gente se vaya asociando a esas escuelas y eventualmente la competencia está dada por esto. O sea, 2 pinturas de lo mismo, básicamente el perrito está acá, la estructura del arcángel y de la persona que lo acompaña están juntos. Es básicamente la misma estructura de la pintura. ¿Por qué pintar 2 básicamente en el mismo periodo, con 1 año o 2 de diferencia? Esta fue primero y esta es después. Entonces, ¿por qué, digamos, ahí toman la decisión de pintar básicamente la misma estructura? El tema es religioso, seguramente estaba ya desde el principio, pero la idea de pintarlo de esta manera era demostrar que esta escuela era mejor que esta. Que estos elementos que se pintaban aquí eran mucho más finos, mucho más desarrollados, mucho más coloridos que el de la escuela del otro pintor. Entonces, de alguna manera, esto es lo que él llama esa competencia por los recursos de los mecenas, de los que digan esta es la mejor escuela para llevar allá a sus aprendices, etc. Y de alguna manera va en ese punto de refuerzo. ¿Cuál es la cooperación? Entonces dice, la cooperación que apoya ese refuerzo cultural es el intercambio y la educación. Entonces, si usted hacía parte de la escuela donde estaban desarrollándose todos los elementos de pintura, etcétera, pues usted aprendía y no empezaba de ceros. O sea, hay una cooperación para mejorar ese refuerzo de lo que se produce ahí. Y la competencia, pues como les digo, el hecho de que existan varias escuelas compitiendo por ese favor en esa época, digamos, donde está mencionando el ejemplo. La recurrencia. ¿Dónde intervendría esa recurrencia en el término histórico y del contexto? Se refiere básicamente a que ellos no empezaban a desarrollar la idea total de los lienzos y las pinturas. Ellos podían experimentar con pinturas, podían experimentar con distintas calidades de los lienzos, pero el lienzo ya existía, las pinturas ya venían de antes, y de alguna manera hay toda una historia detrás que hace que estos cuadros solo se puedan producir bajo esas condiciones
dado que había una historia detrás que acumulaba todo ese caudal de cultura. Y finalmente, la riqueza combinatoria estaría aquí en las personas, las ideas, los logros, y se conoce como el espacio cultural, que sería también hiperdimensional de todas las posibilidades cuando uno tiene personas pensando con diferentes ideas. Es algo muy parecido entonces si uno lo mira a lo que ocurre con el Silicon Valley, del desarrollo de la informática, de lo que sabemos nosotros, de cómo ha sido ese proceso. De alguna manera, la competencia, hablando del bucle de refuerzo cultural y competencia, en California se daba mucho esta condición de heterogeneidad y creatividad de la gente que estaba trabajando en la zona, digamos, de California, donde hay mucho intercambio de estos elementos, de estos gente joven expuesta a esto básicamente como un llamado de atención a que se desarrollen nuevas ideas, con mucho contacto entre ellos en las universidades, en la bueno, en el desarrollo de los computadores, eventualmente toda esa historia del desarrollo, que hace que aparezcan firmas fuertes, básicamente ahí, sino, pero ¿por qué? Solamente ahí empiezan a desarrollarse porque ahí culturalmente estaba ese nicho donde ellos podían desarrollar esta competencia y el refuerzo. Sabemos que es una competencia fuerte entre Google y Facebook, por ejemplo, entre Apple y Microsoft. Hay competencia. Entonces, de alguna manera, esto mueve, es como un ciclo virtuoso del bucle que desarrolla culturalmente esa idea. Y la riqueza combinatoria, pues lo que vemos nosotros hoy en día, todos los desarrollos desde el punto de vista de la informática, del Internet, etcétera, que surgen de toda esa tecnología. Entonces, es algo interesante. Esta es la propuesta que tiene Enrico Cohen, que me parece muy llamativa, que creo incluso para un gobierno sería ideal que pensara bajo esas estructuras de pensamiento, bueno, cómo sacar adelante un país bajo un precepto de 7 principios como estos, donde se fomenta la creatividad, el intercambio cultural de las personas, se refuerzan estos elementos para que eventualmente esa riqueza combinatoria se explore en mayor detalle en diferentes dimensiones. No quiero decir solamente, obviamente en la tecnología, pero en otras dimensiones también de la cultura humana. Entonces, de alguna manera, este es como el mensaje que deja Enrico Cohen en este libro, que les recomiendo si tienen la posibilidad de leerlo. Muy buen libro, escrito muy sencillo para que uno pueda entender las ideas. Ahora, él lo aclara, esto no es la ciencia, porque no, digamos, para demostrarlo todavía tendría que hacer una teoría que tenga hipótesis que demuestre que esto es así, pero de alguna manera lo interesante del libro es la síntesis de conocimientos, es la capacidad de una persona de decir, mire, yo he vivido esto y lo puedo relacionar con estos principios, esto es lo mínimo que él pudo reducir para poder relacionar todos estos elementos, y es una idea interesante, más allá de que sea ciencia, es una idea bien llevada, creo yo, bien lograda en términos de estructurar esos principios para explicar esa variabilidad. Bueno, voy a pasar rápido entonces a la tercera parte, que tiene que ver con, partiendo de eso último, de la cultura, cómo ha evolucionado la civilización nuestra. Hay un libro interesante que se llama Una breve historia del futuro, de Jacques Attali, en el que él muestra ese desarrollo de las culturas también, y obviamente es muy esquemático, si uno lo piensa, bueno, el mundo estaba desarrollándose por todas partes, pero siguiendo un poquito lo que veíamos aquí de la persistencia, la cultura, los diferentes hitos de la cultura en cada momento, él lo que hace es trazar en las ciudades principales donde se fueron produciendo los hitos que llevaron al desarrollo de la cultura que conocemos hoy como cultura occidental, básicamente. Entonces, él habla aquí de 8 ciudades, han ido moviendo, esto es lo interesante, y él relaciona esto diciendo, mire, cada gran algo desde la imprenta, pasando después por el desarrollo de la navegación, pasando por el desarrollo de mapas, de los conceptos de mercantilismo, de la industria, etcétera, se ha movido más o menos, en lo que él habla es de Brujas, a Génova, a Antwerp, que es donde aparece la imprenta, luego a Venecia, Ámsterdam, Londres, luego pasó a Boston, Nueva York y ahora está en Los Ángeles. Entonces dice, si uno hace más o menos el seguimiento de los grandes hitos tecnológicos de la humanidad, más o menos se mueve por estas ciudades. Esto es lo que él en este libro establece. Y muestra que, digamos, aquí ya estamos en el punto tecnológico, pero aquí en este aspecto, en términos del desarrollo informático en el que estamos hoy, en este punto. Ahora, después de eso, él hace unas elucubraciones de lo que puede ser el futuro, que ya son cuestiones que son muy discutibles. Hasta ahí yo diría que tiene buenos elementos como de base para mostrarnos una idea de cómo ha sido esa evolución de las civilizaciones modernas.
Y al final dice que, bueno, estamos en un punto en el que ya posiblemente no sean ciudades, ya va a desaparecer ese concepto, vamos a entrar en otra cuestión diferente. Pero la idea, digamos, interesante, si ustedes tienen la oportunidad de leer, es un libro interesante. Posiblemente se queda corto con respecto a lo que está pasando hoy en día en la tecnología, pero ya es diciente de lo que ha sucedido por lo menos hasta siglo XX, XXI, principios. Ahí está relativamente bien establecido como ese movimiento de las ideas. Bueno, este es el elemento que hoy en día pues, nos tiene interesados también en estos conceptos de la biodiversidad, la vida, el concepto de la civilización y la relación con la naturaleza. Y de alguna manera volvemos a lo que veíamos en la sesión anterior o en la charla anterior, el concepto de la entropía. Vuelve a aparecer aquí con fuerza. Hay un libro muy corto, muy interesante que escribe Erwin Schrödinger que se llama ¿Qué es la vida? Él es un físico, parte del desarrollo de la mecánica cuántica fuerte fue con él. Y él parte de ahí dice, bueno, tratar de entender la vida qué era, pero al final la parte interesante es cuando la relaciona con la entropía. Y dice, la vida es una negación de la entropía. Es la búsqueda de un orden a partir de la disponibilidad de energía o del flujo de energía que tenemos. Es básicamente lo que establece. Y en ese concepto, el Sol, digamos, es el generador para este planeta. El Sol es el generador de la entropía negativa, llamémoslo así, es decir, del orden. La radiación que llega del Sol es lo que llamamos la negentropía, es decir, es lo que podemos extraer para establecer el orden de alguna manera. O sea, el Sol viene con esa energía como negentropía. Y llega a la Tierra y hasta hace relativamente poco, esa negentropía quedaba contenida en los ecosistemas, en los individuos, en el desarrollo de la vida. La vida era la que contenía esa negentropía. Y la entropía, obviamente, para sostener esa negentropía hay que producir entropía. Entonces, el planeta Tierra, antes de la civilización y del desarrollo de la tecnología, era uno de los que más producía entropía en el sistema solar. De hecho, es el que más entropía produce en realidad. ¿Por qué? Porque la entropía, que es ese grado de desorden del que hablábamos la sesión anterior, está asociado con el orden que se establece en el ecosistema. Entonces, de alguna manera, lo que el ecosistema hace es consumir negentropía, tenerla ahí presente, pero debe producir entropía. ¿Qué ha sucedido? La civilización es otro productor de negentropía, de orden, otro tipo de orden. Este orden está consumiendo parte de esa negentropía ahora. Y no solamente parte de la negentropía que viene del Sol hoy, sino también la que se ha acumulado en los combustibles fósiles. De alguna manera, hoy en día, este sistema humano produce más entropía que el sistema biológico. Eso es muy importante porque ese es un punto como dicen, de no retorno, en el punto en el que esto empieza a consumir casi toda la negentropía que viene del Sol y de los combustibles fósiles, que es la entrada, digamos, como la reserva con la que los seres humanos están produciendo más entropía que la naturaleza. Este personaje se llama John Lovelock, que seguramente ustedes también lo han escuchado. Este es un libro muy polémico y ya desde los años 70, que era la hipótesis Gaia, que dice que el planeta es un superorganismo en realidad. Entonces está bajo una geofisiología, básicamente la vida es la que transforma también las condiciones de la atmósfera y de las condiciones del planeta para vivir. O sea, la vida misma se sostiene y cambia las condiciones. Mucha gente todavía no lo acepta, dice no, esto no es ciencia, esto es una metafísica de lo que es una idea muy romántica del asunto, pero en realidad se ha probado mucho de lo que dice. Por ejemplo, el hecho de que la atmósfera nuestra no esté en estado estable, sino que haya un desequilibrio entre el oxígeno y el metano, por ejemplo, que no se puede explicar si no se explica con la vida, por ejemplo. La vida es la que explica esos desequilibrios atmosféricos y eso está bien establecido. Entonces, por ese lado, esta persona, John Lovelock, está cumpliendo 100 años este año, está cumpliendo 100 años. Y ya en la siguiente diapositiva, que es la última para terminar, vamos a ver que es una persona increíblemente interesante por la forma como piensa. Muchos lo consideraban ambientalista. Hace poco escribió también un libro que se llamaba La venganza de Gaia, en donde dice, mire, para poder salvar algo de esto tenemos que utilizar energía nuclear en masa. Mucho, tenemos que hacer muchos desarrollos de energía nuclear. Y obviamente los ambientalistas se le fueron encima, diciendo, pero eso no es posible, eso no es la mejor opción, pero él decía, esa es la única que nos va a salvar si queremos mantener este grado de desarrollo.
Bueno, el otro libro que está aquí, también muy recomendable, se llama Energía y Civilización, una historia de la energía y la civilización, escrito por Václav Smil. Un recuento muy concienzudo de los usos de los productos de la tecnología y de la energía a través de la historia. Él dice cosas interesantes, dice por ejemplo, no hay una relación realmente entre una buena civilización y la energía. Al final de cuentas, ese es como el punto más importante. Dice, puede haber civilizaciones muy interesantes, enriquecidas culturalmente, con igualdad de condiciones para todos, y no necesariamente tienen que producir o consumir energía desbordante. Pueden estar en un nivel de energía relativamente bajo. Así como también puede haber tecnocracias o puede haber totalitarismos terribles que consumen una gran cantidad de energía. Entonces dice, no hay una relación que diga, mire, esto es lo bueno con la energía o hay que seguir en estas tendencias de consumo y consumo de energía, sino que habría que buscar algún punto intermedio. Pero lo que sí dice es, si todos, dice, en este momento estamos viviendo diferentes niveles de energía, diferentes partes del mundo están utilizando diferentes niveles de energía. Si todos llegáramos a utilizar la energía como la utiliza Estados Unidos o como la utiliza Europa, no hay forma. O sea, dice automáticamente, no hay forma de sostener esos niveles con la energía del planeta, ni siquiera utilizando todo lo que la biodiversidad da, es decir, desapareciendo esto del esquema y utilizando todo esto de alguna otra manera. Bueno, esto es interesante para que lo tengamos en mente. Hay un artículo reciente también, hace unos meses salió este artículo, hace 2 años, perdón, que es un análisis de la entropía del sistema acoplado de la Tierra y los humanos, y cuáles son las implicaciones para el desarrollo sostenible, que dice básicamente esto que les estoy comentando, que el planeta ya está usando está utilizando más de la negentropía o de la entropía negativa que puede tener para los usos que tenemos. O sea que ya no hay forma de desacoplar esto. Es decir, esto no se puede separar ya uno del otro. Bueno, eso son como para las discusiones largas que tendremos siempre, porque esta es nuestra vida de hoy. O sea, en el punto de esta conferencia, ¿por qué la charla en el fondo? Es por esto, porque esta es la vida de hoy nuestra, y la de nuestros hijos, y la de la generación que sigue. Es esto que está pasando. Con respecto a los sistemas y la civilización, esto es lo más crítico en este momento. ¿Cuál será entonces el destino de la vida? Aquí hay 3 autores otra vez, con algunas propuestas. Este científico se llama Edward Wilson, es un experto en hormigas, un entomólogo, y él tiene muchos libros, él es un naturalista, es muy interesante sus visiones, muy romántico también, muy espiritual en ciertas cosas, también muy pragmático en otras. Tiene varios libros publicados, aquí hay varios en la biblioteca, este en particular, Medio Planeta, es su propuesta de lo que puede pasar, de alguna forma de evitar la catástrofe de pérdida de biodiversidad en la que estamos en este momento. Y para él, básicamente, bueno, estamos asistiendo a la sexta, para ellos, para todos, la sexta extinción masiva en el Antropoceno. El Antropoceno, que es la edad actual nuestra, donde estamos desarrollando todo esto, estamos en la sexta extinción masiva de especies. Esto ya está comprobado, o sea, estamos en este proceso. Ahora, ¿qué podemos hacer? La pregunta es, ¿qué podemos hacer para reducir la tasa de pérdida de biodiversidad? Y pues cada uno aquí tiene una propuesta. La propuesta de Edward Wilson tiene que ver con esto, que dice, hay 2 posturas en este momento con respecto a este tema de la biodiversidad y de salvar al planeta. Una es la de la nueva conservación, que él la llama así, la nueva conservación. Dice, este ya es un planeta domesticado. Aquí ya no hay territorios salvajes, ya no hay naturaleza independiente. Esto es un planeta domesticado, un jardín que debemos ajustar a nuestra forma de vida y donde la tecnología controlará los cambios que sean necesarios. Hace poco, si ustedes recuerdan, con los incendios en el Amazonas, una gran polémica que está pasando ahí sobre la presión de los distintos usos para digamos, proteger la selva del Amazonas. Y una de las respuestas fue, precisamente porque esta administración en Estados Unidos de Trump está muy enfocada en, uno diría en el lado equivocado, pero hay 2 lados simplemente, y el lado de ellos planteaban eso, decían, mire, para que Brasil salga de ese retraso que tiene, para que se pueda conservar algo de lo que hay en la selva del Amazonas, lo mejor es abrir carreteras allá y llevar a la gente de una manera controlada. Como si ya no hubiera gente, primero que todo, como si allá no existiera ya una cultura grande y poderosa en la selva, pero lo que dicen es, mire, no,
lo mejor que podemos hacer es desarrollarlo suavemente para que eso se pueda conservar, porque no hay otra forma. Esa es la postura entre líneas de lo que están diciendo es, mire, vámonos por la nueva conservación. O sea, ya no hay parques, zonas protegidas donde la gente no puede entrar, sino hay que abrir esto al turismo, hay que abrir de alguna manera para que sea sostenible económicamente y entonces hagámoslo de la mejor manera posible. Él obviamente está en desacuerdo, o sea, Wilson dice, no, esa no es la forma. Para él la solución sería medio planeta. Entonces esta es la que él propone y dice, debemos pasar de un crecimiento económico extensivo a uno intensivo. Es decir, ya no enfocarnos en el territorio y producción abierta sobre el territorio, sino al servicio y al consumo, al mejor consumo de las cosas, utilizando biología, nanotecnología y robótica. Entonces, de alguna manera la sociedad debe llegar a un punto de inflexión donde ya no es en términos de más territorio para producir, sino que diga, no, lo podemos hacer dentro de límites un poco más constreñidos. Todo se reduce finalmente a una cuestión de espacio. En términos de la biodiversidad, no es que la gente sea mala, dice él necesariamente, que vayan a acabar con la biodiversidad porque sí, sino que a medida que más espacio se requiere para el uso agrícola, para el uso de ganadería, para otros usos, ese espacio es vital para las especies. O sea, básicamente es un problema de hábitats y de espacios. Entonces, lo que él dice es, dejemos medio planeta a la naturaleza y concentrémonos en la otra mitad, digamos, pues ya un desarrollo como el que tenemos, con una red global de reservas inquebrantables en tierras y mares. Esa es la propuesta que tiene, pero obviamente hay que ver si se puede cumplir o si la van a escuchar. Es muy difícil. Esta es la propuesta que tiene él. Este libro, también muy reciente, Dodging Extinction, o básicamente como negociando la extinción, dice, mire, el problema está en el poder, la comida y el dinero. El poder entendido tanto en la producción energética que se requiere, como en lo político, o sea, la voluntad para hacer esos cambios. Y dice, hay posibilidades todavía. Yo creo que siempre lo optimista de los libros es que dicen siempre hay un poquito de posibilidad. Siempre estamos un paso antes de caer en el abismo, pero podemos hacer algo todavía, posiblemente sea lo último que se pueda. Pero lo que dice es, miren, en términos del poder energético, la conversión de energías, que es difícil de lograr, pero sería una forma de lograr más eficiencia en el uso de la energía y una conversión de los usos. Difícil. Luego está la comida. Entonces dice, lo que ya la ONU de alguna manera también ha aceptado, digamos, de promover que ya no se produzca más carne, porque de alguna manera ese terreno se puede utilizar para producir más o menos en comida lo que se necesitaría para sostener a la población. Entonces dice, bueno, si cambiamos eso por cultivos, no tenemos que entrar a territorios vírgenes, no tenemos que destruir nuevas zonas, digamos, del planeta para hacer eso. Y en cuanto al dinero, también habla de la posibilidad de hacer las conversiones tecnológicas que favorezcan esta transición de una manera rápida. Pero obviamente dice, es costoso y por eso es que la gente lo hace. ¿Por qué la gente tumba el bosque para sembrar? Porque es más fácil que intensificar la tecnología para producir más en un terreno ya escogido. Entonces, de alguna manera, para él estos son los tres elementos que definen esto. Y aquí está otra vez John Lovelock. Este libro es del 2019, lo acaba de publicar y se llama El Novaceno. De nuevo, él tiene 100 años, está publicando este libro, tiene 100 años, pero es también radical en su pensamiento. Entonces dice, ya no nos preocupemos por esto porque estamos entrando en algo que se llama el Novaceno, que ya no es el Antropoceno, sino el Novaceno, según él. O sea, este es el libro que él escribe. Y dice, debemos mantener, o sea, lo que sí debemos mantener es el planeta fresco. Dice, la vida se puede sostener eventualmente, pero si la temperatura sube mucho en los mares, sobre todo por encima de 15 grados centígrados, dice, digamos, en términos del cambio, dice, la vida va a desaparecer. O sea, el problema realmente del calentamiento está en que muchas especies no pueden sostener ese nivel de calentamiento. Entonces, el propósito, dice, es debemos mantener el planeta fresco. Él dice, los humanos ya dimos lo que teníamos que dar en este sentido. Vamos a dar un paso a los cyborgs. Yo cierro esta conferencia con esta parte porque este es el comienzo de la que sigue, que es sobre inteligencia artificial y todo lo que se viene después en la siguiente conferencia, en la siguiente charla. Pero es interesante que él, una persona que ha sido muy interesante, muy polémica por el concepto de Gaia, por el concepto del ambientalismo mal entendido de muchos, porque realmente él es un científico, un pensador. Entonces el pensador dice, mire, ya en este momento vamos a darle paso a organismos muy superiores mentalmente, seguramente, en la forma de resolver
problemas de patrones y de situaciones, etc. Es posible que ellos mantengan el planeta habitable porque lo necesiten todavía unos siglos, pero eventualmente lo que se logrará es que la selección será intencional. Entonces dice, pasaremos de la selección natural, el proceso natural de la selección, a una selección intencional, que es ya elaborada conscientemente por los mismos cyborgs que él menciona acá, y posiblemente la vida orgánica dará paso a ese otro nivel que será la vida artificial completamente en el planeta. Es interesante porque, de nuevo, esta persona no es que sea un loco que está diciendo esto de ciencia ficción, no, es una persona que lo ha pensado muy bien, que ha trabajado y batallado con la idea de la homeostasis en el planeta y de las regulaciones de la atmósfera, etc. Y de alguna manera dice, mire, ya en este punto lo que uno está viendo es la tecnología de la informática, las conexiones con lo orgánico y lo inorgánico están avanzando bien. Entonces ya es un gran avance de los humanos, pero nosotros posiblemente no seamos el límite de esto. El límite viene después. O no habrá límites para esto que viene después para ellos, eventualmente. Bueno, ese es el pensamiento que hay ahí. Polémico, obviamente, pero es la idea cuando queremos leer cosas que sean distintas un poco a lo que uno espera como la idea de lo que viene. Bueno, con esto entonces les agradezco su presencia otra vez aquí. Estoy muy complacido de que se hayan quedado de nuevo hasta el final. Este sitio, si pueden rápidamente, no lo pude acortar como la sugerencia que me diste, porque ya está en una página y bueno, no pude hacerle eso, después me enseña de pronto cómo se hace. Pero si pueden entrar a este sitio y darme sus comentarios sobre esta charla, les agradecería. Lo mismo a los que la ven por el streaming, si lo ven en diferido o lo están viendo ahora, les agradecería si pueden comentar sobre la charla ahí en ese enlace. Y ahora pues abro el espacio para que charlemos un poco sobre esto. Si quieren, se me fue uno de los que quería que te preguntaran. Sí, la próxima es dentro de 15 días. La inteligencia no se puede sostener con la química orgánica, sino con la química del silicio para poder nosotros poder trascender hacia civilizaciones cósmicas. Total. No sé si quieres hablarnos un poco de eso también, porque ahora la charla es abierta, porque la idea es más como... No, esa es una propuesta de Red Bull Fighting. Sí. El profesor pregunta sobre si ese será me imagino que la idea es, ese es el destino finalmente, o sea, nosotros ya llegamos a un límite y hay cosas que definitivamente no vamos a poder hacer como humanos y habrá otro nivel en ese desarrollo. Otra etapa evolutiva. Yo creo que construyendo sobre esa idea, y ya será, digamos, para la charla dentro de 15 días, para que nos vayamos preparando, es precisamente todo esto, todo lo que se estaba hablando de la inteligencia artificial general, donde Max Tegmark es uno de los exponentes más como radicales también de ideas de lo que puede pasar, y él lo dice sin tapujos, y lo dice, por ejemplo, así como John Lovelock en este libro, dice, sí, eso va a pasar, es una aspiración legítima de mucha gente, que esa tecnología supere lo que hacen los seres humanos. Esa es la aspiración legítima de los que han desarrollado y siguen desarrollando estas tecnologías que vamos a ver, por ejemplo, el alfa, no sé si han escuchado del AlphaGo, del AlphaZero, ¿han escuchado de eso? Son los desarrollos de Google, por ejemplo, o de una empresa asociada con Google que ha desarrollado esta inteligencia artificial para vencer en el juego del Go y del ajedrez y todos los juegos humanos, digamos. Entonces, con un algoritmo muy simple, logra aprender en muy corto tiempo y venció a todos los campeones de Go, que decían que el Go era superior al ajedrez en muchos aspectos, y en 24 horas lo aprendió y ningún jugador experto del mundo lo pudo vencer. De hecho, les enseñó cosas que ellos ni sabían del juego. Decía, uy, esta jugada nunca la habían intentado y es súper poderosa. Entonces, de alguna manera, ese es el interés que está detrás de esto, es, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? O sea, ese es el interés legítimo de los que dicen, vamos a avanzar esto con fuerza. Y obviamente está el pro y contra de todo esto, es decir, ¿qué pasará con nosotros como humanos? ¿Seremos simplemente una atracción de zoológico durante un tiempo? Si estas máquinas llegan a una atracción de zoológico. Irrelevantes totalmente. Esa es la pregunta que se está marcando. La vamos a dejar para, si profe, si usted me dispensa por hoy, para que lo hagamos en la otra semana, que es el tema oficial de la inteligencia artificial, y es donde va a surgir esto, porque ahí es donde realmente vamos a
hablar de nuestro humanismo, de qué significa para nosotros la voluntad, el libre albedrío, la posibilidad de seguir siendo humanos como queremos ser humanos conscientes y superiores, entre comillas, a otras, a qué no sabemos, pero de alguna manera ahí está la discusión fuerte. Entonces, pero es una buena pregunta. Sí, profe. La relación de negentropía y entropía bajo el factor político en el manejo de las ciudades. Sí. Por ejemplo, nosotros vemos nuestra ciudad como en un nivel político anterior se cubre toda la oriental de cemento, digámoslo así, para otras palabras. Y ahora, con esta nueva administración, se cubre de verde, pero no se estudia el impacto del transporte y ahorita estamos destruyendo parte verde. ¿Cómo entender eso en este aspecto? Es una pregunta poderosa, interesante, profe. Yo creo que, pero es decir, yo no quisiera ser el que da la respuesta necesariamente porque me parece que la pregunta es en sí lo que es interesante. O si usted quiere decirnos, profe, ¿qué opina? Dale, dale. Hay una situación interesante entre los dos elementos. Sí, sí. La negentropía y la entropía. Total. Los estudios sistémicos, donde los principios de entropía, que es la conducción al desorden, y la negentropía, que es el orden, uno se preguntaría, ¿qué pasaría, por ejemplo, con Medellín si la gente de Medellín abandona la ciudad? Entonces entra a ocupar la negentropía, entra a ser parte, porque la naturaleza se cobra el efecto de su atropello. Porque es que el efecto de la entropía, cuando se ejerce el efecto político del desarrollo de las ciudades, se entiende mal. Entonces es como si quitáramos todo lo verde de las ciudades. Por ejemplo, hay otra ciudad, Bucaramanga. Bucaramanga es la famosa ciudad de los parques. Y hoy tiene grandes problemas. Vámonos para un pueblito pequeño, Circasia. También. Fíjense cómo se construye y cómo se... Pero vámonos para Colombia, simplemente. ¿Cómo hemos perdido lo verde? Total. Gracias, profe. Una buena acotación. Ahí yo creo, solo como para seguir con esa inquietud, y es sociedades organizadas tienen más negentropía, es decir, producen también más entropía para sostenerse. O sea, cuando hay una verdadera organización de todos los elementos, hasta el punto, digamos, de que uno sabe cuál va a ser el tráfico dentro de 7 días, y ya sabe qué va a pasar y dónde está, o puede decir dentro de 5 años cuándo empieza el semestre en una universidad. Eso es organización, y eso consume energía. Lo nuestro tiene cierto nivel de organización, pero no llega a ese punto. Nosotros aquí tenemos dificultades con los semestres, con los horarios, con mantener cuestiones organizadas. Entonces seguramente tenemos un menor uso de energía y por eso también se siente de esa manera en muchas cosas. Pero habría que hacer los cálculos, y esa es una tarea que de pronto sí nos corresponde a nosotros aquí. Ese sería un tema interesante, decir, bueno, calculemos cuál es la negentropía de una ciudad como Medellín. ¿Qué procesos producen mayor negentropía o cuál es el consumo verdadero de energía, toda la huella que tiene de energía de la ciudad? Y esa sería como una forma de tratar de intuir esto, pero indudablemente que va a haber diferencias. Y cuando hablamos de todos estos desarrollos, muchas veces uno piensa, bueno, ¿cómo lo aplicaría en el caso colombiano? Porque realmente va a haber cosas que son... Hace poco estaba leyendo sobre eso, decían el tráfico de la India, es muy complicado. Entonces la gente que está desarrollando Google Drive, no Drive, sino los vehículos autónomos de Google, pues lo han hecho en California, donde el tráfico es organizado, las luces paran donde es, todo está bien. Entonces los niveles los grados de libertad son poquitos. Y dicen, no, si lo vamos a meter al tráfico de la India, imposible, porque se le cruza una vaca, una persona, un niño, la velocidad máxima es muy pequeña, porque todos están... Pero entonces descubrieron, y están trabajando ahora en eso, la diferencia. Dice, en el sistema de la inteligencia artificial básico de Google,
hay muy poquitos objetivos que tienen patrones muy claros, muy definidos. Entonces, eso lo resuelve rápido. Ahora están mirando a la búsqueda de patrones por todos lados. Es decir, lo que hace el conductor en Nueva Delhi, y aquí también, y es mirar que no venga por acá, que no venga por acá, que arriba, que no haga caer un meteorito, cualquier cosa. Están pendientes de todo, de todo. Y entonces esa forma de pensamiento es muy distinta a la que tienen ellos allá desarrollando para las ciudades de ellos. Entonces, para entrar al mercado de estas ciudades están buscando ahora esto, están diciendo, bueno, hagamos que los patrones no sean estables, sino lo que buscamos son diversidad en todo ese patrón de comportamiento del tráfico, por ejemplo, que es interesante. O sea, no luchar contra esa cultura, sino acomodarse a esa cultura para darle respuesta a la forma como son por ahora, que quién sabe que después de eso qué vendría, ¿no? Pero bueno, es una pregunta muy interesante, profe, mantenerla ahí. ¿Quién más quisiera? Ah, sí, allá. Yo quiero preguntar algo. Dale. Es algo que no entiendo, o por lo menos uno de los autores que vi al final de sobre qué iba a pasar con la vida, y es porque no se habla no sé, no se habla como de un cambio en el desarrollo. Es decir, en este momento todas las tecnologías van en pro de la comodidad y se mantiene el desarrollo. Pienso yo que en este momento la humanidad sigue en pro de eso, en pro de la pereza. Y no vi que ninguno de los tres autores hablara de un cambio personal, continuemos desarrollándonos, pero necesitamos un esfuerzo físico. Es decir, en este momento se buscan alternativas al carro, pero no se busca dejar de usar el carro. Se busca alternativas a muchos medios, pero no se busca dejar de utilizar muchos medios. ¿Por qué no se tiene mucho más en cuenta ese cambio? ¿Y por qué se sigue hablando de desarrollémonos nosotros en la misma manera en cómo vamos haciendo y simplemente hagamos que el planeta cambie y se adecue a nosotros? ¿Por qué no hablan de lo contrario? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Esa que estás diciendo ahí es la pregunta del millón. Sí, hay una postura como muy determinística en la evolución de la tecnología. Hay como una concepción de que la tecnología tiene que seguir evolucionando en la ruta que han marcado los países desarrollados. Y por supuesto, dentro de la sociedad capitalista, si continuamos con esa lógica, pues vamos a tener que llegar a esto que plantean, a estas encrucijadas. Pero sí es pertinente preguntarnos, ¿no será que habrá otra forma de organización de la sociedad en donde nosotros efectivamente podamos convivir sin esos riesgos y sin el temor de extinguirnos y estar en convivencia armoniosa, no solamente con la naturaleza, sino con nosotros mismos, ¿cierto? Sí, eso implica un cambio del ser humano, es en otra dirección, tendríamos que hacernos las preguntas y proponer reflexiones, ¿sí? Porque pareciera que estamos en un callejón sin salida, yo pienso que no. Gracias, profe. Esta frase por eso la traía yo a colación también desde el principio. Gracias. Porque las dos frases me parecen importantes. La primera, arriba, porque es la forma de verlo racional. O sea, todo esto simplemente transformaciones de energía. Este mensaje es más espiritual, es más humano, del humano que dice, mire, pero ¿qué sería nuestra vida sin animales? La soledad espiritual. Este texto es muy hermoso y seguramente, no sé si lo conocen, es la carta que le escribe el jefe Seattle a George Washington, cuando George Washington le quiere comprar la tierra en Seattle, pues en el estado de Washington. Y él le dice, pues gracias por tenerme en cuenta, pero y le manda la carta de respuesta diciéndole, mire, yo sé que usted la va a coger de todas maneras, pero yo no entiendo la vida sin animales, yo no entiendo la vida sin ciclos, yo no entiendo, esta es la tierra de mis antepasados, aquí murió mi gente, yo no le puedo vender lo que no es mío, porque esta es mi tierra, esta es mi mamá, entonces ¿cómo le voy a vender yo mi tierra? Eso es lo que le dice al final, la carta es sobre eso. Y es la forma de ver, o sea, efectivamente esta fue otra forma de ver el mundo, y es otra forma, seguramente hay algo de esto todavía fuertemente en algunas partes, pero esa es la pregunta, lo que dice el profe. Mire, nosotros somos lo paradójico de esta ecuación, sabemos y no hacemos tampoco. O sea, no somos fundamentalmente los transformadores o los productores de ese cambio que decimos, y nos llega la edad y nos llegan los años, y con los años la inactividad, y decimos, bueno, sí, que otros hagan y ya eso no va a ser. Por eso me gusta que tú hagas la pregunta,
porque tú eres nuestra esperanza. Ni siquiera ya uno, porque yo no hice ya no, ya uno posiblemente, no, con ustedes seguramente sí. Yo creo que este movimiento de la estudiante sueca, ¿cómo se llama ella? Greta, que ha generado también polémica, gente que la critica, otros que dicen que se están aprovechando de ella, que no sé qué, pero es una estudiante de bachillerato en un país serio con la educación. Yo hacía cuentas sobre eso y decía, mire, aquí los profesores de primaria y secundaria salen a paro durante una semana y a nadie le importa. Esta niña lo que hizo fue ella, una estudiante, salió a paro los viernes de su colegio y se convirtió en noticia mundial, porque decía, ¿cómo una niña va a dejar de ir al colegio un día? ¿Y por qué responde ella? O sea, ¿por qué ella es la que hace todo este espaviento de la cuestión? Digo yo entre comillas, no es espaviento, ¿por qué ella dice, mire, no, ustedes no están haciendo nada, es la ciencia, y nos habla con propiedad, y nos dice, ahí está el informe de los científicos, háganle caso a los científicos, están diciendo que hagan esto, ¿por qué no lo han hecho? Es una niña que habla con propiedad y dice, bueno, ¿por qué? Porque allá le enseñan eso. Entonces, para ella, eso es parte de su vida, dice, mire, pero ustedes me dicen que esto es mi educación, esto me va a afectar a mí el futuro, y no están haciendo nada y empieza el proceso. Aquí, como te digo, aquí pasan semanas los profesores en paro y se convierte en como en la parte cultural de decir, mire, sí, los profes ya salen a paro, es un problema del tráfico, que cierran las calles, lo que sea, pero no hay una realidad de, mire, ¿qué significa eso? Tener niños durante semanas enteras sin educación en el país es una tragedia, pero nosotros lo dejamos pasar, Entonces, de alguna manera eso nos muestra, digamos, en dónde se le pone valor realmente a este tipo de cosas. Ahora, ojalá podamos hacerlo, y yo creo que sí hay que hacerlo, hay que hacer un esfuerzo de cambiar cuestiones, de cambiar posibilidades. Le voy a hacer propaganda a la última charla, precisamente porque viene con eso, la última charla se llama Los desafíos del bienestar, y es precisamente sobre esto, es decir, ya sabemos todo lo que teníamos que saber, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué medidas vamos a tomar de verdad como personas, nosotros, de cada uno, y decir, bueno, hay cosas que se pueden cambiar, sí, hay otras que de pronto no, pero hagamos el esfuerzo de mirar qué hacemos como un cambio. Pero bueno, no dejemos morir ese espíritu. Hay que mantenerlo. Hay que conjugar esa pregunta del desafío bienestar con el desafío también de lo que es justo, ¿cierto? De la justicia. Y ahora que hacía reflexión sobre los paros, y no solamente de los profesores, sino de las universidades, podría leerse, digamos, desde una sola perspectiva lo que significa eso, que son los profesores de primario y bachillerato los que generan el caos y los problemas y los que no están posibilitando que esos estudiantes, cuando la pregunta también debería conjugarse, ¿sí? ¿Dónde están las verdaderas causas del por qué justamente unos profesores tienen que salir a paro, unos estudiantes tienen que salir a paro, ¿cierto? Si efectivamente los políticos y las instituciones que tenemos en este país y en los países capitalistas pensaran más allá del bienestar, ¿cierto? En la justicia del ser humano, cuando pensamos en el ser humano, en su dignidad como un ser humano, como seres iguales, ¿cierto? ¿Sí? No desde la perspectiva del estado natural, sino por el solo hecho de ser seres humanos, tienen la misma dignidad y tienen por lo tanto los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades, y que debemos trabajar justamente en eso para construir una sociedad mucho más armoniosa y más equitativa. La reflexión es otra. Total. La reflexión es otra, que nosotros los universitarios, los profesores, los que tenemos aquí compromisos con el conocimiento, pero también con la sociedad en que vivimos, debemos crear esos espacios de reflexión y preguntas para los que hace el joven, y no justamente lo que hacemos. Total. Muchas gracias, Rubén. Muy bonito eso. Sí, atrás, por favor. Bueno, muy interesante. Realmente yo no conozco mucho sobre lo que es la ciencia, pero para la gente que trabajamos ciencias sociales, pues es un reto todo llegar a pensar esto para lo que está pasando en ciencias sociales, o lo que ha pasado, cómo se formaron las ciencias sociales. Dos cosas. Primero, por ejemplo, hay una vaina que se llama el desarrollo humano. O sea, unas teorías después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez, que plantearon, bueno, ¿qué sentido tiene el desarrollo? ¿Sí? Y
obviamente, pues ha habido dos o tres teorías muy sobresalientes, pues está el desarrollo a escala humana, ¿sí? Y el desarrollo humano como tal, que es un planteamiento sobre la economía, sobre el fin de la economía. Y realmente en las ciencias sociales no hay todavía una integración de trabajar esa vaina del desarrollo humano como alternativas, por ejemplo, de organización, de poder, etc. Y me llama mucho la atención, digamos, que al final también trabaja sobre la cuestión del poder. Yo me pongo a ver que realmente en la cuestión de la historia reciente, obviamente toda esta reflexión sobre la crisis ambiental y todo eso ha sido leída en otras, digamos, mentalidades como lo apocalíptico, ¿sí? Pues es que hay un fin de los tiempos, hay un fin de unos tiempos humanos, ¿sí? Y obviamente podemos estar frente a uno, ¿sí? Frente a un tipo de cambio o de exterminación o de apocalipsis, ¿sí? Obviamente eso ha sido, digamos, eso visto desde perspectivas religiosas y todo. Y ahorita entonces la dificultad que se plantea desde los pensadores de la universidad es, bueno, nosotros tan organizados, tan científicos, tan racionales, no tenemos respuesta para eso. Y la tuviéramos con esas transformaciones de energía, todas las respuestas, las políticas públicas podían dar cuenta de todo esto. Y nos olvidamos de que efectivamente, aún teniéndole las fórmulas trabajadas, teniendo políticas públicas de acuerdo al desarrollo humano, o sea, el desarrollo humano, hablo de las teorías de Amartya Sen, que realmente están integrando lo económico con lo que llaman las necesidades humanas, ¿sí? Las necesidades como necesidades de libertad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y también porque hay no sé, una carencia, o a lo mejor yo no estoy enterado, es que no estamos viendo en ciencias humanas lo que está pasando al interior, lo que está pasando actualmente en estas situaciones apocalípticas, digámoslo, entre comillas, es que tenemos una interpretación más o menos de lo que pasó en la modernidad, ¿sí? En el colonialismo, unas gentes muy, digamos, tecnológicamente con algún avance, han colonizado el mundo en 2 o 3 siglos, han impuesto un sistema socioeconómico a todo lo largo, y ahorita, después de procesos de descolonización y todo, nos damos cuenta de una cosa: en las mismas urbes o en los mismos países desarrollados, al menos en todo el mundo, las sociedades no son como tan homogéneas, ¿sí? No son tan homogéneas. No todo el mundo está, digamos, pensado para estas políticas públicas que hablan de la libertad y todo esto, o del desarrollo, o de la dignidad, o del bienestar. Tenemos una serie de, por así decirlo, varias, como hablaste de que se está viviendo con varios sistemas de energía, también se está viviendo con varios sistemas de organización social. Concretamente en Medellín nosotros pues, tenemos una sociedad muy, como te dijera, al lado está dentro de la barbarie más increíble. También hay gente pues que tenemos ideas un poquito conservadoras, de decir que la libertad y la democracia y el Estado son cosas a conservar. La realidad, lo que está pasando es, por ejemplo, esa gente que está matando gente indígena en el Cauca, o sea, gente que ya no tiene, por así decirlo, referente. Y entonces va a ser muy difícil crear políticas que llamen la atención a esta gente, que integren, que sean, bueno, más allá de esta situación apocalíptica, que sean una cosa que vuelva como a dar sentido a la sociedad. Está muy difícil la cosa, ¿sí? Y todo no se resuelve por la cuestión de las fórmulas de la tecnología.
Total. Tenemos una humanidad por ahí completamente bárbara y mucha, ¿sí? Bueno. Muchas gracias, de verdad que ese comentario muy bueno. Y viniendo, pues, tú trabajas Yo soy aquí, antropóloga, no, yo no trabajo acá. pero muy bien, ¿no? Ese comentario, y gracias por venir además, porque el Sí, tema no, me era, interesa. pero muy bien. No sé si les pasaron el listado para que firmaran, gracias, para tenerlos ahí, poderles estar en contacto. Les agradezco mucho, gracias, profes, por venir, gracias a todos aquí por participar. Gracias, Carlos. Y pues espero verlos en 15 días en la siguiente charla. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Bueno, gracias por venir, chicos. A ver, ¿cómo estás? ¿Quieres?